Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor, estudiantes, todo. El día de hoy vamos a exponer lo que es la asignación número 2 de fundamento de base de datos, que es la instalación del Docker, su implementación, configuración y la instalación del SQL dentro del Docker, utilizando la consola, su configuración en los puertos de asignación dadas dentro de los requisitos, que es en el puerto 2333. Y también hablaremos un poco de lo que es el Docker, algunas funciones que hay que activar antes de instalar el Docker. Pero sin más palabras, empecemos. Primeramente que nada, tenemos que descargar los aplicativos desde las fuentes o páginas oficiales. En este caso tenemos aquí la del Docker. El Docker es una aplicación que pesa aproximadamente unos 600 megabytes. Desde la página oficial docker.com seleccionamos la opción de Download Docker Desktop y seleccionamos Download for Windows AMD 64, que viene siendo la arquitectura que la mayoría de las computadoras usan. Si usan Mac, bueno, tienen diferentes opciones, y si es Linux, bueno, también tienen para descargar en Linux. Otra de las aplicaciones que también vamos a descargar sería la del SQL Server, en este caso el Developer, que para lo que vamos a realizar basta y sobre no funciona. En mi caso yo voy a instalar lo que es el SQL Server 2022 Enterprise, que tiene un menú interactivo para lo que es la instalación, pero ya es algo que, bueno, en este caso no viene al video, pero es la que voy a utilizar durante las asignaciones. También tenemos lo que es el SQL Server Management Studio, o mejor conocido como SSMS, en este caso la versión 21. También se descarga desde los servidores de Microsoft, como lo vemos aquí, un ejecutable con llamado ebs-ssms.exe. Y otra aplicación que también vamos a utilizar, que también está alojado en los servidores de Microsoft, es el Azure Data Studio. Pero primeramente, mientras que se descargan los aplicativos y demás, vamos a hablar un poco de lo que es el Docker. Y bueno, el Docker más que todo es una aplicación que nos permite crear y gestionar contenedores. Contenedor como una mini computadora aislada que incluye solo lo necesario para ejecutar un programa. En este caso utilizaremos SQL Server. Entre sus ventajas está la rapidez, ligereza, portabilidad. O sea que se borra y se vuelve a crear en segundos. En nuestro caso, con el SQL Server 2022, correrá un contenedor Docker utilizando WS2 como base. Más adelante explicaremos un par de términos. Bueno, una vez ya descargadas las aplicaciones, antes que todo, vamos a ver un momentito aquí. Primero, ¿qué es lo que es la virtualización o la tecnología en virtualización? Que va a ser algo importante dentro de todo esto. Vamos a hacer, aquí tenemos desde un blog, en este caso para una plataforma Intel. En este caso sería, bueno, acceder al BIOS de nuestro equipo. Es muy parecido desde las teclas de funcionan, todo depende de la marca. Una vez estemos dentro del BIOS, tenemos que irnos a los ajustes avanzados, ¿verdad? Dentro de los ajustes avanzados, nos vamos a las opciones de configuración de CPU o CPU Configurations. Luego que estamos ahí, nos vamos, si es en el caso de Intel, al apartado que dice Intel vMeX Virtualization Technology. Por default va a estar en Disable, le vamos a dar en Enable para activarlo. Aplicamos los cambios, OK, nos confirma de que vamos a hacer la activación, le damos OK y reiniciamos el equipo para poder que aplique. Esto que está aquí ahora es en procesadores AMD. Es prácticamente lo mismo, solamente que la tecnología se llama SVM Mode o System Virtualization
mode, se hace de la misma forma, se confirman los cambios y demás. Una vez tengamos esto instalado, en este caso activado, con Control Shift Escape podemos dar fe de que se ha activado. En este caso lo que debemos abrir viene siendo el administrador de tareas, mientras que se abre acá un momentito. En este caso, en el administrador de tareas podemos ver todas las tareas que se están ejecutando en tiempo real, el consumo, etcétera, etcétera. Y para ese caso nos vamos a ir a donde es las opciones de rendimiento. Vamos a esperar que me carguen. Me puso un poco lenta la computadora. Tengo varias cosas abiertas. Vamos a esperar. Pero bueno, dentro de lo que es el rendimiento, nos vamos a donde dice CPU. Una vez estemos en CPU, hay una opción abajo a la derecha que va a decir virtualización. En ese aspecto nos va a decir, aquí lo tenemos abierto ya, en rendimiento, para que nos cargue. Nos dice virtualización y nos va a decir que está habilitado. En este caso, ya confirmamos que ya ha sido habilitado por parte del BIOS. Hará falta activarlo a nivel de sistema. Para activarlo a nivel de sistema nos vamos a ir a lo que es el panel de control. Dentro del panel de control nos vamos a programas y características. En muchas computadoras ya esta opción ya está habilitada por default. Más que todo en versiones Pro en adelante de Windows 10 y Windows 11. Si no está habilitado, simplemente entonces una vez estando en el programas y características nos vamos a irse a activar o desactivar las características de Windows. Esto nos va a abrir esta ventana, el cual debemos activar. En mi caso ya está activado la opción que dice Virtual Machine Platform. Ok. Entonces, se preguntarán ¿por qué activar la virtualización? ¿O qué es eso? ¿Cómo se come? Ok, bueno. La virtualización antes que nada, antes de instalar el Docker, la virtualización es una tecnología que nos va a permitir que un computador ejecute varios sistemas operativos o entornos aislados al mismo tiempo, compartiendo el hardware físico. Más que, en otras palabras, el Docker viene siendo un contenedor, ¿verdad? Y bueno, otra cuestión más que debemos activar también para que no nos mande error la instalación del Docker viene siendo el subsistema de Windows para Linux o SWL. En mi caso ya yo lo tengo activado, pero una vez activemos esas dos opciones, le vamos a dar donde dice aceptar. Nos va a aparecer un mensaje de que si ya tenemos los archivos descargados y debemos instalarlo o que lo descargue del mismo Windows Update. Seleccionamos la opción de que lo descargue del mismo Windows Update, que son los archivos necesarios para su implementación. Debemos tener acceso a Internet. Él va a demorar como unos 15 a 20 minutos y nos va a mandar a reiniciar el equipo. ¿Por qué reiniciar el equipo? Porque va a activar a nivel de plataforma el Virtual Machine y va a aplicar la implementación de su sistema de Windows para Linux. Entonces, una vez teniendo en cuenta eso, vamos a hablar un poquito más de lo que es el subsistema de Windows para Linux. Es una característica que nos permite ejecutar distintas distribuciones de Linux, como Ubuntu, Debian, entre otras, directamente dentro de Windows sin necesidad de una máquina virtual. O sea que podemos ejecutar varios entornos de Linux nativo dentro del mismo Windows con acceso a su propia terminal, archivos y comandos. Vamos ahora a ver lo que es la instalación del famoso aplicativo Docker. Una vez que hemos descargado la aplicación, nos vamos a descargas. En este caso me voy a mis descargas un momentito. Y ejecutamos la aplicación. Nos va a pedir dos permisos al inicio. Le damos en Next a ambas y a Yes a la segunda. Ok, una vez ejecutado nos va a abrir este entorno que está aquí de instalación.
Al principio nos va a marcar estas dos características. La dejamos tal cual, ¿verdad? Y si se dan cuenta, arriba, la primera opción lo que va a ser hacer una instalación del Hyper-Virtual con WSL2. Mientras que la instalación se da, vamos a explicar un poco de lo que es el WS2 y el Hyper-V. Le damos en OK y empieza lo que es la instalación. Bueno, el VSL2 o Windows Subsystem for Linux 2. Bueno, el Windows Subsystem for Linux 2 es la segunda versión mejorada del subsistema y que trae muchas ventajas frente a la primera versión. En este caso, un mejor kernel, en este caso, uno más real de Linux, proporcionado por Microsoft. Tiene mayor compatibilidad con programas de Linux, tiene un rendimiento mucho mejor en operaciones de archivo y el uso de contenedores. Ahora vamos a ver qué es contenedores. Tiene un mejor rendimiento, como ya había dicho, y es un requisito indispensable para Docker Desktop. Docker necesita correr sobre un kernel de Linux real. En otras palabras, WSL es la primera capa de compatibilidad y WSL2 es el kernel de Linux completo, rápido y seguro. ¿Por qué Docker Desktop en Windows no puede correr sin la virtualización? Bueno, primeramente, como ya había mencionado, es lo que nos va a permitir virtualizar un sistema utilizando los propios componentes del sistema. Docker viene siendo como una máquina virtual, pero sin ser una máquina virtual. Para que se entienda un poco más, Docker es una aplicación que nos permite crear y gestionar contenedores. Pero ¿qué es un contenedor? ¿Cómo se come eso? Bueno, un contenedor es como una mini computadora aislada, ¿verdad? Como ya habíamos mencionado, ahí él va a guardar todo el código y demás de nuestro SQL. Ahí podemos gestionar mucho mejor los paquetes, todas sus dependencias y bibliotecas. Podemos moverla a cualquier equipo sin importar el sistema operativo, siempre y cuando tengamos instalado el Docker. O sea, puede ser portable. Una vez nuestra máquina se ha reiniciado, procedemos a abrir nuestro Docker Desktop. Vamos a esperar que se nos abra la aplicación. Demora unos segundos en abrirse. Y se nos va a abrir en esta manera, que viene siendo la aceptación de la licencia y servicio. Le damos en aceptar. Y una vez aceptemos, se nos va a abrir esta ventana. A su vez, también nos va a decir que el subsistema de Linux se debe actualizar a la versión más reciente. Esto se nos abre automáticamente un CMD, ¿verdad? Y que para ejecutarlo debemos utilizar el comando wsl.exe //update. Vamos a darles que sí, le damos enter, nos va a mandar un mensaje que dice que el sistema de Windows se va a actualizar, le damos que sí. Y automáticamente se nos va a actualizar a la versión 2.5.10. Esto se hace bastante rápido dependiendo de la versión la velocidad de internet que tengamos. Ya se descargó, lo está instalando, todo lo hizo automáticamente, yo no hice nada, listo, ya se nos dice que se nos ha instalado, que la operación se completó sin ningún error y que la versión que está instalada es la más reciente y que, bueno, fue instalada. Vamos a presionar cualquier tecla para salir. Esto que está aquí del Welcome Docker es si queremos registrarnos o utilizarlo con una cuenta. En este caso vamos a omitirlo, le damos en Escape. Como ya lo actualizamos, vamos a darle en Restart. Esperemos que cargue. Esto va a demorar unos minutitos en cargar. Esperemos que nos cargue. Se nos va a abrir esta ventanita que dice que le damos la bienvenida a WSL.
como una pequeña bienvenida de todo lo que tiene. Y listo. Tenemos nuestro Docker Desktop funcionando, actualizado. Nos dice que el core está en línea o andando. El consumo de la RAM, del CPU, lo que está consumiendo en disco actualmente. Y bueno, en este caso ya tenemos lo que es el Docker ya instalado. Ahora debemos de hacer lo que es las implementaciones mediante consola para la instalación del SQL. Todos los pasos que vamos a ver ahora van a ser mediante el CMD, pero yo voy a utilizar PowerShell, que es la versión mejorada, y la voy a ejecutar como administrador. Ok, la tengo aquí. Listo. Está ejecutada como administrador mi PowerShell. Ahora vamos a ver la instalación. Ok. Bueno, para empezar con la que es la instalación, debemos poner varios comandos que bueno, voy a explicar qué hace cada uno para que ustedes puedan también seguir allá la instalación. Y bueno, para este caso voy a hacer varias cosas y voy a hacer varias aclaraciones. Bueno, mi contenedor con SSQL va a tener un nombre de contenedor llamado Rubén-Canizares, van a ser mis datos. Va a tener una contraseña que yo creé. Va a ser un loopback al 127.0.0.1 y estará publicado en los puertos 2333 y 1433. Vamos a verificar primero el Docker y la descarga de la imagen del SQL Server. Ok, primero, bueno, ya sabemos que tenemos el Docker instalado, pero igual son cosas que debemos hacer de igual forma para cerciorarnos. Vamos a verificar la versión de nuestro Docker y para ello utilizamos este comando. Nos dice que tenemos la versión 28.3.2 y la build tal. Perfecto. Excelente. Ahora vamos a ver lo que es la implementación. Utilizamos Docker, espacio pool, espacio mcr.microsoft.com barra mssql barra server, llamando a la versión 2022 que es la última. Este caso es para que él descargue. Le damos en Enter. Y ahí, como vemos, se descargan los archivos necesarios. Esto que está aquí no lo vemos en el Docker. Simplemente él lo hace por detrás. En este caso viene siendo lo que es el pool, ¿verdad? Se están descargando los archivos. Una vez los archivos se descargan, él los extrae y los instala dentro del Docker. Nos dice que ya fue completado y que está listo. Una vez tengamos eso, utilizamos el siguiente comando. Esto que está aquí es para saber que la imagen ya fue descargada, ¿verdad? Y tiene un peso de 2.26 GB. Ok. Vamos a lo que es la creación del volumen, que es recomendado, según vi por ahí por internet. Para este caso vamos a utilizar un volumen, ¿verdad? Voy a utilizar Docker Volume Creation MSQL-data. Listo, fue creada. Ahora voy a verificar el volumen. Ok, puse el código mal. Ajá, me puso una N. Ok. Dice que el volumen es local, llamado MSQL-data. Ok. Ahora vamos a lo que es iniciar el contenedor y sus configuraciones. Este es el comando. Pero ok, ¿qué yo hice aquí en el comando? Antes de pasar aquí atrás.
Primero ejecutamos el Docker con un run -d y le vamos a llamar Rubén-Canizares, como antes mencioné. A eso le acepto los términos y condiciones con una y luego le aplico una contraseña que le puse ahí y llamamos a lo que es el Docker y le aplicamos el loopback y ambos puertos. Y a su vez el puerto donde replica y llamamos a la instancia. Eso al final, como vemos acá atrás, nos creó nuestra imagen. Hemos prácticamente creado a modo sencillo nuestro contenedor de SQL dentro de Docker. ¿Cómo comprobamos que nuestro contenedor se inició bien? Bueno, nos vamos al símbolo de sistema de nuevo. Llamamos a Docker y le ponemos PS. Esto nos va a decir la misma información que tenemos aquí atrás, pero en consola. El nombre, la instancia, cuándo fue creado, el nombre y hacia dónde van los puertos. Para terminar, ahora vamos a conectarnos utilizando el SSMS y a su vez también utilizando lo que es el Azure Data Studio. Para esto debemos tenerlo corriendo. Ahí está corriendo actualmente. Lo minimizamos. Una nueva conexión. Le decimos que Microsoft SQL Server. En el servidor viene siendo 333. El método de autenticación, como estamos usando Docker, solamente acepta inicio SQL. El nombre de usuario por default siempre va a ser SA. Y la contraseña que hemos definido en tipo de cifrado le vamos a poner opcional, le damos conectar y listo, ya nos conectó a nuestra base de datos. Lo mismo vamos a hacer ahora utilizando la otra aplicación. Ya tenemos aquí el nombre del servidor, la autenticación por SQL ser únicamente nuestro usuario. Vamos a poner la contraseña. De igual forma, opcional, le damos conectar y listo, se nos conectó a nuestra base de datos. Con esto verificamos que ya estamos dentro de nuestra base de datos, dentro de nuestro Docker.